Buenas chicos, somos Academia La Clave. Él es Juanjo y yo soy Vanessa. En este vídeo vamos con otra de nuestras entrevistas. En este caso traemos a Vanessa, a la mismísima Vanessa, para que nos cuente un poquito, bueno, sobre la carrera de magisterio, el grado en educación primaria, para que nos cuente un poquito, pues, su punto de vista, y que nos oriente un poquillo, ¿vale? Venga, pues vamos con ello, ¿no? Venga, vamos. Venga. Como siempre, os dejamos la entrevista dividida en partes. Cada una de los temas de la conversación estarán separados por temática. Y nada, no olvidéis suscribiros y pues ahora sí, vamos con el vídeo. Venga. Dentro vídeo. Bueno, Vanessa, pues como a todos nuestros invitados, buenas tardes. Buenas tardes. Esto es un poco extraño y un poco raro estar haciendo esto, pero bueno, ¿quién mejor que uno de nosotros para que nos cuente sobre la carrera que los dos cursamos? Vale, cuéntanos un poco qué carrera estudiaste, su duración y bueno, pues ya sabes tú más que nadie cómo es la estructura de las entrevistas, ¿vale? Dinos así un poquillo. Vale, pues como todos sabemos, bueno, en este caso sabemos tú y yo, pero bueno, mucha gente Sí, lo todos, sabrá. claro. Con el plan Bolonia, prácticamente, si no todas las carreras, casi todas las carreras se conformaron o ajá, Se unieron, gracias. ¿vale? Se unieron en 4 años. Por lo tanto, el grado de educación primaria, que sería el que tenemos nosotros, se hace en 4 años y el último año se hace la especialidad. Dependiendo ya lo de lo que quieras o de en qué rama quieres especializarte, pues música, tienes pedagogía terapéutica, Ujú. audición y lenguaje, tienes Maestro general. Ujú. maestro general también. Entonces, pues en el último año es donde te especializas más. Sí, Entonces, para el que se quede con un poquito de duda, son 3 años generales que todos estudiamos a la vez. Son 3 años que se estudian las mismas carreras, o sea, las mismas asignaturas todo el mundo, asignatura. las mismas asignaturas todo el mundo, y luego en el cuarto año es lo que se llama la mención. En la mención Sí. pues están las diferentes salidas o especialidades que tiene la opción de estudiar el maestro. Así es, ¿no? Bueno, Sí, así es, no. O sea, evidentemente es así. De así acuerdo. es. En nuestro caso, por ejemplo, bueno, en mi caso también, en el caso de Juanjo, optamos por la opción de la mención de música Ujú. y pues eso, somos maestros generales y tenemos la mención o especialidad de música. Antes se llamaba especialidad y ahora es mención. Sí, ahora en mención. Cabe destacar que cualquiera de las menciones, luego a la hora de trabajar, puede opositar por maestro general. Es decir, cada una de las menciones, aunque tú seas especialista en música, puedes optar por ser maestro general. O sea, no tienes por qué ser o maestro de inglés, o maestro de música, o maestro de educación física. Lo que pasa es que hay una de las especialidades, una de las partes de la mención, que, que solamente es para ese maestro, para maestro tutor, como aquel que se dice tutor o sin ninguna especialidad. Y ese pues solamente podría optar a esa parte Sí, de a esa ser rama. maestro. Exacto, exacto. Vale, estupendo. Vale, pues de aquí algo que quieras comentar o todo bien. No, de momento todo bien. O sea, creo que ha quedado bastante claro que son 4 años, tres Ujú. años Generales, generales, por sí, así sí, sí. decirlo. El último año Ujú. sería mención o especialidad en la rama que tú quieras. Genial. Vale, estupendo. Vale, pues nos puedes comentar, bueno, como lo vamos a ir haciendo así, vamos a ir comentando las dos cosillas, pues bueno, yo voy a ir proponiendo temas y los vamos a ir comentando. Así lo hacemos más sencillo y luego, pues en algunos aspectos más concretos, pues me gustaría también saber tu opinión, que para mí es totalmente desconocida. ¿Vale? Venga, pues a ver, la primera pregunta, que es la que normalmente hacemos a todo el mundo, ¿nos Tú podrías... pregúntamela como si yo no supiera cuál es. Ahí, Vale, mantén la intriga. vale. ¿Nos podrías comentar un poquillo sobre cómo está el temario
dividido respecto a asignaturas prácticas y asignaturas teóricas, y luego entraremos un poco más en profundidad de lo que son las prácticas profesionales. Cuéntanos un poco cómo está dividido. Vale, podemos clasificarlo en tres grandes bloques, ¿vale? Uno sería el teórico, otro sería el práctico que va unido al teórico y otro sería el práctico que haces en los colegios, en este caso, que sería el curricular. Nosotros no tenemos extracurricular o en su momento tampoco se nos dijo si teníamos extracurriculares, solamente prácticas curriculares. Como todas las carreras, tenemos parte teórica, que es fundamental, los primeros 2 años de carrera, pues más o menos para sentar un poco los conocimientos, y hay asignaturas, prácticamente todas las asignaturas del grado de magisterio tienen su parte práctica. Matizo, no es cortar, pegar, colorear, ¿vale? No, esa asignatura no existe. Esa asignatura no existe. Son prácticas muy enfocadas a cómo llevar a cabo las competencias, cómo solucionar un problema en clase. Gestionar el aula, básicamente, se podría decir. Son prácticas, en los primeros años yo recuerdo prácticas muy así, muy de planificar, organizar, solucionar problemas. Por eso, una vez que ya hemos hecho todas esas prácticas de clase, que nosotros trabajamos mucho en grupos, nuestra carrera no es algo individual, sino que trabajamos en grupos, que realmente tiene sentido, porque luego cuando entras a un centro, evidentemente tienes que cooperar y tienes que colaborar con los otros docentes. De esta manera nos ayudan a ver que hay diferentes puntos de vista, diferentes planificaciones. Y a empezar a iniciarnos con ese trabajo en equipo, porque vale que tú al final puedes terminar trabajando en otro ámbito que no sea el ámbito de un colegio, pero sí que la gran mayoría de personas que entran a esa carrera sí que termina trabajando en un colegio con un grupo de profesores con los que trabajar. Entonces ese trabajo en equipo pues sí que se fomenta. De hecho, yo diría que desde nada más iniciar, yo recuerdo en las clases de bienvenida, en las típicas clases de bienvenida, ya se hacen grupos y ya se empiezan a conformar ese tipo de agrupaciones para que tú vayas haciéndote al cuerpo de cómo es, claro, eso es así. De cómo es la vida real y que van a aparecer problemas y que hay que solucionarlos. Los mismos problemas que nos aparecen a nosotros también les aparecen a los niños en el aula. Bueno, pues hablando de eso y que cada parte teórica tiene su práctica individual, luego, si no me equivoco, Juanjo, fue el segundo año cuando empezamos las prácticas curriculares. Vale, en el segundo año tenemos unas prácticas curriculares que son muy livianas, muy, muy tranquilas, porque es la primera toma de contacto con el aula, estamos como muy... De hecho, disculpa que te corte, esas prácticas son de observación, son prácticamente, nunca mejor dicho, son de observación. Se dedica, o sea, consisten en, tú vas a un aula y sí, puedes participar si tu profesor tutor te deja, si tu maestro tutor te deja, es decir, el maestro del colegio, que está a tu cargo, que va a ser tu tutor, o sea, que está a tu cargo, no, del revés, que tú estás a su cargo, que va a ser el que te va a evaluar, y prácticamente esas prácticas son de observación, consisten en la mayor o menor medida que ese profesor te deje participar, pero consisten en observar. Sí, es básicamente observar, recogerle una memoria y eso es lo que tú llevas de práctica curricular. El tercer año sí que son unas prácticas donde sí ya tenemos que hacer unidades didácticas, donde ya sí que tomamos parte, podemos incluso evaluar, podemos movernos de clases. Y luego ya el último año, como ya estamos especializados en nuestra mención, sí que ya tomamos mucha parte y ya sí que estamos mucho más activos dentro de nuestra clase. Sí, y cabe mencionar que las prácticas estas de cuarto año ya se hacen de la especialidad. Ya se hacen de la especialidad. El que esté en educación física, la hace educación física. Dime. Claro, no, sí, que en nuestro caso fue música, pero que dependiendo de la mención que haces, pues está orientado de una manera o orientado de otra. Correcto. Pues sería eso. Yo para que se entendiera bien, siempre lo he considerado como 3 bloques, aunque 2 vayan muy unidos de la mano, que es el que hemos dicho, teórico-práctico, que sería la parte que acompañan, y luego las prácticas curriculares. A mí me gustaría hablar un poco sobre las asignaturas que nosotros tuvimos. Me gustaría hablar un poco y comentar un poco porque muchas veces se tiene la creencia de que estudiar magisterio consiste en aprenderte... No, aparte de eso, ya evidentemente fuera del meme de recortar y pintar y todo eso,
eh, mm, aprenderte los ríos de España. Las capitales Pues de... No hay esa asignatura, en eso no consiste. eh, Básicamente, realmente las asignaturas que se imparten, o sea, que nos imparten en este caso, podríamos decir que son muy completas. Es decir, son eh, didácticas, a- son didácticas. son muy didácticas. No, no, y que la asignatura en sí es didáctica. O sea, es Sí, sí. cómo enseñar matemáticas, cómo enseñar historia, cómo enseñar geografía. Ujú. Lo que pasa es que se tiene la idea de, vale, yo esto lo sé y ya sé enseñarlo. No. Siempre lo que nosotros decimos y lo que yo digo, no es lo mismo saberte la multiplicación que saber cómo enseñar que el Claro, niño aprende esa multiplicación. Bueno, pues en eso consiste todas las asignaturas. Hay asignaturas que vienen de la planificación de una unidad didáctica, programación, pues la parte más legal, más aburrida, ujú. podríamos decirlo, pero que sí que hay que saberla. Asignaturas como psicología de la educación, muy importante. Del Yo creo que una de las desarrollo, asignaturas donde, sí, del desarrollo, yo creo que es de las asignaturas que más aprendí. Y luego qué diversidad también tuvimos, diversidad de la acción cómo poder tutorial, enfrentarte, acción tutorial, planificación también planificación y tuvimos. organización. Sí, claro. Son asignaturas de gestión del aula y de cómo enseñar cierto tipo de contenido. No recuerdo, no se llamaba ciencias naturales, no recuerdo cómo era, bueno, cómo se enseñan esas asignaturas. eh, Sería, sería la homóloga a naturales o sí, sociales que claro. nosotros teníamos en laboratorio. O sea, Ujú. todos aquellos experimentos que nosotros les mandamos a los alumnos que tienen que hacer en casa, esos experimentos ya los hemos hecho nosotros en la universidad. Sabemos cómo se tienen que evaluar, con qué materiales se tienen que hacer, de qué manera. O sea, todo lo que se manda, todo lo que se hace, porque previamente los docentes lo hemos llevado a cabo o bien en la carrera o bien antes de enviarlo. Entonces, no se manda de, Ale, venga, vamos a hacer esto, Claro, sino que tiene no un estamos hablando proceso. de que son un tipo de que no consiste la carrera en aprenderte los ríos, las capitales y los artrópodos y los... No, eso no consiste en eso. Consiste en aprender cómo enseñar y en solucionar las dificultades que surgen en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que se llama así. Sí. Claro, en eso consiste. Sí. Ujú, en eso consiste. Bueno, ¿algo que más quieras comentar sobre No, este tema hay de la asignaturas que asignatura? sí. Hay asignaturas que sí que son muy interesantes y luego habrá otras asignaturas que también pues, podemos decir, oye, pues podría haber pasado sin ellas, porque Claro, tampoco, pero como en todas, claro, pero como desde primaria o desde secundaria o correcto. bachiller, que dices tú, va, es que esta asignatura no creo yo que me vaya a servir. Y luego realmente te das cuenta de lo que estuvimos hablando en la otra entrevista con Miriam. Ujú. Ella y yo hicimos el bachiller de arte escénica, música y danza. Todo iba perfecto hasta que te pones en el segundo año de carrera, llevas 4 o 5 años sin ver matemáticas y de repente choque de realidad, matemáticas, oh Dios mío, no me acuerdo de nada, y realmente te puede suponer un problema. Entonces, por eso todas las asignaturas yo creo que es muy importante que las llevemos al día, por lo menos, hasta que decidamos qué queremos hacer. También hay que decir que algunas de las formas de enseñanza, de cómo se enseñan algunas de las asignaturas, pues no son, me refiero en la universidad, no son a lo mejor tan adecuadas como deberían de ser y se deberían de centrar más en resolver ciertos problemas que los niños puedan tener del, del tipo con el aprendizaje de matemáticas, de ciertos conocimientos, con los números, trabajo de operaciones y todo eso, que no en que te enseñen a ti a, a resolver ejercicios que a lo mejor te cuesta pues casi perder la cabeza, porque hay que recordar que mucha gente que entra a esta carrera no tiene una formación en matemática o en números y a lo mejor hace desde que entran a la carrera hasta que llegan a matemáticas Claro. pierden el hilo de las matemáticas y las vuelven a coger si se Sí. pegan un golpetazo. Yo Yo recuerdo esa yo lo asignatura, bueno, en mi caso no hubo ningún problema, pero por ejemplo a ti esa asignatura sí que te costó en su momento. Sí, sí, esa asignatura me costó en su momento porque de hecho lo has vivido conmigo. Eh, yo soy una persona, no me considero inteligente, pues también es dependiente de qué entendamos por inteligencia. Te Eh, entiendo.
pero Claro. son muy perseverantes y muy constantes. Y yo recuerdo para los exámenes de matemáticas estar 12 horas sentada intentando sacarlo y al final, pues hay veces que sí que obtienen los frutos y otros no, pero lo importante es que lo tienes que ver, Ya está. que es algo que tienes que aprender y algo que tienes luego que enseñar. Ya Entonces está. no puede ir con puntilla o de puntilla. Entonces es muy importante. Claro, correcto. Vale, pues respecto a las asignaturas ya queda bastante claro lo que sería el tema de cómo se encuentra dividido. Muchas de ellas son de organización, muchas de ellas de didáctica. Entonces, y otras, bueno, pues también sí, de aprender conocimientos para enseñar, para llevar a la práctica en el aula. Vale, las prácticas. Vamos con el tema de las prácticas, ¿te parece bien? ¿O quieres comentar Sí, algo? ¿Se ha quedado algo entre medias? Yo creo que bien, ¿no? sí, yo creo que bien. Vale. Las prácticas. Pongo a la gente en situación y ahora nos comenta el tema, ¿vale? Las prácticas, eh, como tú has dicho, se producen en segundo. Es una asignatura, y a partir de segundo, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Ah, vale, vale, vale. Vale, es una asignatura de segundo, la cual hay que aprobar. Entonces, la primera que... Venga, hombre. La primera vez que vamos de práctica los alumnos de educación primaria es en segundo. Mm. Creo que tienen una duración de un mes sí, por ahí debe de estar, unas 3 semanas, 4 semanas. Yo diría más bien 3 semanas. Yo recuerdo 3 semanas. A lo mejor, Las primeras una cosa así. sí. Y son, como ya comentaba antes, una práctica que básicamente es tu primer contacto en un aula, porque antes no hay opción de que tú tengas contacto con un aula. Y, y bueno, cuéntanos un poco, algo que quieras comentar sobre... Pues nada, mis primeras prácticas yo las recuerdo muy bien, la verdad. O sea, aprendí muchísimo. Sí que a lo mejor he hecho un poco más en falta el hecho de poder participar más, porque como hemos dicho, eso siempre queda a la libre elección del... podemos decir que era un hombre entrado en años, Ujú. pero estuvo muy bien, o sea, estuvo muy a gusto, aprendí un montón, aprendí otras maneras también de enseñar, cómo enfocar un problema, porque realmente cuando tú te pones a estudiar, no lo llamaría problema, dificultades de enseñanza y aprendizaje, las ves de manera muy teórica. Entonces cuando te pegas el choque a la realidad o de la realidad es como, "Buah, ¿cómo soluciono yo este problema? Porque este niño tiene dentro de 2 semanas un examen". Claro, Sí que la y sobre todo primera dentro del práctica, problema de todo eso es que es dentro de un aula con otros 20 niños. Entonces, claro, claro. eso es difícil de abordar. Entonces yo esas primeras prácticas las recuerdo muy bien, porque también fueron muy livianas, eran muy de observación y bien. Ujú. Donde yo creo que donde, no más, donde tuve más problemas, no, sino donde eh, ya había más chichilla, eran en las terceras prácticas. Allí yo recuerdo que ya ahí había que meter mano y hacer En las cosas y era terceras como, prácticas, para la gente que esté viendo el vídeo, las terceras prácticas son las que se hacen cuarto y ya son las que tú tienes que hacer sí, las últimas como prácticas, especialista, como especialista. El de educación física, o sea, el que ha hecho la mención de educación física va a un colegio a hacer prácticas sobre educación física. El que ha estudiado, o sea, el que ha hecho la mención de música sobre música, como por ejemplo en nuestro caso. Ujú. sí. Yo en mi Antes de caso, por esa, ejemplo, un segundo, perdón, es que has saltado de las primeras a las terceras. Hay unas entre medias, son las que se hacen en tercero, las que se sí, hacen en tercero. la que se hace en el tercero, yo he de decir que en los 3 años que tuvimos prácticas estuve en colegios diferentes. Ujú, En el segundo periodo de práctica, bueno, segundo año de práctica en este caso, estuve en un colegio más grande, eran muchos más alumnos, las clases eran, no eran conflictivas, estaban bien, sí que había mucho número de alumnos dentro de clase, entonces el primer choque de la realidad, ya claro, cuando ya tienes que meterte, es como, claro. Buah, es que tengo 25 alumnos, porque claro, en el primer año tuve 15 alumnos en Ya, clase, mucha un colegio muy diferencia. pequeño. Claro. Claro, cuando yo el segundo año de práctica me vi en clase con 20 alumnos, 25 alumnos, que creo recordar que eran de segundo de primaria, y uff, tú decías, madre mía, ¿qué hago aquí? ¿Cómo me desenvuelvo? O sea, tengo que dar clases
y realmente es la primera vez que doy clase. Claro. Y la recuerdo muy bien. O sea, recuerdo difíciles, pero estuvieron muy bien, la Sí, esos verdad. primeros contactos con la realidad, es decir, con una clase como tal, los primeros contactos, pues bueno, son los primeros contactos como con todo en la vida. Sí. La primera vez que te lleva el golpe, el primer guantazo te deja en el suelo. Eso es así. Sí, sobre todo le sumamos que mi profesor, nosotros cuando hablamos de prácticas tenemos dos tutores, uno que es el que pertenece a la universidad y otro que es el que pertenece al colegio. Ujú. Con tan buena suerte que si no acordáis que hace poco he dicho que en matemáticas me costaba un poquito, pues nada, pues a mí mi segundo año de práctica me tocó hacer de maestra de matemáticas y fue un poco caos. Ya. Pero es que, claro, dime, Pero, dime. pero, pero tuve un buen, decir que el maestro que me tocó, bueno, profesor en este caso que me tocó a la universidad, nos ayudó un montón, nos orientó también muchísimo y Y te la verdad es que ayudó, y yo recuerdo que te ayudó a solventar ciertos problemas que te pasaron con algunos alumnos. O sí, sea, que porque él estaba muy, sí, muy sí, concienciado con ese tipo de podríamos problemas. decir, podríamos decir que la reputación de este profesor no era la mejor, Ujú. porque tenía mucho elevado de suspensos, pero luego de puertas para adentro era muy bueno, Ujú. la verdad. Y tuve un problema en clase que una alumna que tenía ciertos problemas con matemáticas graves, en este caso sería una discalculia, que ya os explicaré en otros vídeos cómo funciona. Es problemas a la hora de ordenar los números o cómo intentar Sí, ordenar la información. problemas asociados con los números y con sus operaciones elementales, se podría decir así, para Sí, de manera sencilla. sí. Entonces, claro, no sabía cómo solventarlo y este profesor me ayudó. Ujú. La verdad es que fue de mucha ayuda. Interesante. Vale, y luego pues ya tenemos las prácticas de cuarto año, que son las prácticas, por así decirlo, principales de la carrera, porque tú ya estás en tu especialidad y en esas prácticas como que vas a demostrar todo lo que has aprendido o todo lo que... Porque sí, al final son unas prácticas en las que tú tienes que hacer una unidad didáctica. Para el que no entienda lo que significa unidad didáctica, una unidad didáctica es lo que se referiría a un tema de un curso. O sea, por Sí. ejemplo, para tercero tú tienes que hacer un tema, pero evidentemente no vale con coger y decir, abro libros y por donde vayan, pues doy ese tema. No consiste en eso, consiste en crear tú los materiales, consiste en pensar tú cuál es cuál es el tema que vais a tratar dependiendo del currículum y de la época del año en la que consiste y crear pues una, una unidad didáctica sobre la que trabajar tú durante ese mes con esos alumnos. En eso Mm. consiste. En especial para nosotros, pues tenía que ser de música, a elegir el tema que nosotros quisiéramos. Bueno, eso también dependía del profesor tutor del colegio, si te dejaba que tú hicieras una unidad didáctica por donde tú quisieras, o tenías que continuar el temario por donde él o ella iban. Eso es independiente, pero bueno, ahí esas son las prácticas más recias, por así decirlo, son las más Sí. importantes. Que yo en mi caso tuve que compartirlas como vivimos en la parte del noroeste de Murcia, Ujú. eh, había pocos colegios que hubiesen solicitado pues la plaza de prácticas de música. Y en este caso yo tuve que compartirlas con un compañero nuestro de clase en otro sitio diferente de mi pueblo y tenía que compartir. Entonces a nosotros no se nos dio la oportunidad de crear nuestro temario, por así decirlo, Ujú. y teníamos que seguir ese orden. Yo, Pero en principio fue muy bien, una experiencia muy enriquecedora porque, claro, el hecho de tener a un compañero a tu lado, de tu clase, de tu grupo de claro. trabajo, que en este caso también hay compañero de trabajo, y dando la clase nos apoyábamos mucho y la verdad es que iba muy bien. Claro, también piensa que los maestros de música normalmente en primaria suele haber uno o dos, entonces Claro, nosotros, claro, claro, claro. teníamos desde primero de primaria hasta sexto y luego por gusto, porque lo hacíamos por gusto, íbamos un poquito también infantil. Mm. Entonces, claro, era un trabajo muy amplio para dos profesores novatos, que podríamos decirlo así, Claro.
Y claro, era complicado, pero lo llevamos muy bien y también he de decir que el hecho de que estuviera un compañero mío en clase me ayudó un montón. Un saludo desde aquí, Adrián, si nos estás viendo. Adrián, Yo, por ejemplo, en mi caso, yo la hice solo. Yo la hice solo, esas prácticas. Y bueno, pues lo mismo que tú estás diciendo, pero solo. Lo mismo que ya, te estás diciendo, pero solo. Entonces, bueno, mi experiencia, pues también, yo lo recuerdo una época muy bonita, dura porque había que trabajar mucho y te enfrentas a una clase, y no solo a una clase, porque recordamos que tanto, por ejemplo, el maestro de música o el maestro de inglés o el maestro de educación física le dan clase a todo el colegio. Le dan clase a claro, todo el colegio. es que cuando te das cuenta tienes 200 alumnos. Claro, tienes todo el colegio, al final vas tocando todo el colegio. Y nada, pues Sí. en eso consisten las prácticas, por lo menos en nuestra universidad, están estructuradas así, y Universidad de Murcia. en la Universidad de Murcia, y están estructuradas de esta manera. Yo creo que este tema queda claro y lo hemos abordado bastante bien. Si tienes algo más que comentar, dilo ahora o ya está. O calla para siempre, pues yo Exacto. claro que callo para siempre y que yo lo veo muy bien. No se diga más. Vale. Vamos a pasar al tema de salidas profesionales, ¿de acuerdo? Vale. Eh, Esta es un poco evidente porque prácticamente podríamos decir que el 98, o el 99,75% es una estadística y un valor que yo lo sé claramente. No me lo he inventado ahora mismo ni nada. Eh, la fuente, por si alguien lo quiere saber, en Miami me lo confirmó. Y sí, en la fuente, es verdad, es verdad. Y nada, es una carrera cuya salida profesional se podría decir que queda abocada al ámbito estatal, es decir, a una oposición, a conseguir un puesto en un colegio y andando, ¿vale? Es decir, ese es el punto base, es decir, Sí. todo el mundo que entra, o casi todo el mundo que entra a estudiar la carrera de educación primaria, ese es su camino. Terminar, estudiar una oposición y terminar trabajando en un colegio. Y también aunque no nos lo dicen, están los centros concertados que son por contratación directa o, por ejemplo, de una cooperativa también, Ujú. que, que hay diferentes tipos de colegios. Entonces, el Sí, colegio público sí que iría por oposición, luego tenemos las cooperativas y luego tenemos los centros concertados y privados. Esas cooperativas siguen siendo privadas y tanto las cooperativas, las concertadas y las privadas irían por contratación, es decir, como cuando tú vas a pedir trabajo a un sitio, te llevas tu currículum, pues ujú, nada, pero lo llevas igual, ellos sacan vacantes, que eso está siempre público, y la verdad es que hay muchos portales donde siempre sacan esas vacantes para que la gente pueda mandar el currículum, claro, evidentemente. claro, claro. Y luego hay otra variante que es que todas estas cosas no nos las dicen. De hecho, yo creo que no nos dicen nada, porque dan por supuesto que ya vas a ir a oposición y ya está. Es eso. Claro, tú terminas tu carrera cuando se abra el plazo de oposición, a presentarse a la oposición y a intentar conseguir una plaza. Claro, entonces hay otra variante que sería, por ejemplo, en este caso, que es la que hemos hecho nosotros, que puedes también optar a trabajo de una academia o de idiomas o una academia de refuerzo escolar o una extraescolar y también puedes crear, en este caso, como hemos hecho nosotros, nuestra propia empresa, Mm, Academia Clave, ujú. y estar dando ahí clases. O sea, que El hay más asunto, salida aparte de esa. el asunto es que De- esto suele ser un poco extraño, no es el canon establecido. No es el canon establecido, o sea, eh, la gente, por desgracia, desde mi punto de vista, en este país no es muy emprendedora. Eso yo lo considero y tengo ese punto de vista. Y a los que lo hacemos nos llaman locos o valientes. O una mezcla entre locura y valentía que no se sabe dónde va a acabar. Entonces, claro, eso es así, eso es así. Entonces, eh, el factor emprendimiento es muy importante en el país. Los que levantan el país son los emprendedores. Los que estamos pagando los impuestos somos nosotros. Somos nosotros, es cierto, es cierto. Y un para un país, por supuesto que son muy importantes
el cuerpo de funcionarios públicos, pero para un país también es muy importante el pequeño empresario, la pyme, una empresa pequeña, un par de personas que se junten para, oye, pues tenemos esta idea, vamos a ver si sale. Desde aquí me gustaría, si esto en algún momento tiene cierta repercusión, me gustaría darle ese valor al emprendimiento y, y a la gente valiente que se atreve a montar un negocio sin mirar las consecuencias. Claro, pero yo creo que también está en el hecho de que no te enfocan la carrera a la nada, simplemente te enseñan, evidentemente, porque es algo que tienen que hacer, Ujú. pero no te dicen, oye, cuando termine, es lo que siempre hemos estado hablando en todos los vídeos que estamos haciendo. Mira, a mí me hubiese gustado que me hubiesen dicho, oye, pues para poder llegar a esto tienes que hacer esto. O sea, para llegar a esta salida profesional tienes que seguir este camino. Correcto. No, Pero no existe. bueno, también hay que dentro de las oposiciones hay diferentes bolsas. Sí. O sea, es algo que me gustaría decir, porque tenemos la bolsa normal, que sería la que iría destinada a los colegios, y luego también hay otra bolsa que va destinada a los centros de necesidades especiales, Ujú. y luego hay otra bolsa que salen muy poquitas plazas, que son las destinadas Hospitalarias, ¿no? a la hospitalaria, Ujú. ¿vale? Esas salen muy poquitas, pero sí que hay, dentro de las oposiciones no es colegio solamente, sino que hay una gama amplia, pero sí, claro, deberían de decirnos, oye, tienes todo este abanico, Claro, esto, para llegar aquí tienes que hacer esto, para llegar aquí tienes que hacer esto. claro. Entonces, pues eso sí que sí lo hubiese echado un poco, lo he echado un poco en falta. Bueno, al final, la cosa está en que volvemos al punto este que nos comentaba, por ejemplo, Pedro o Miriam. Ser echado para adelante, tener esa iniciativa propia de, pues oye, es que llega un punto en el que te das cuenta que no te dan nada tan mascado como hasta ese momento, y si quieres saber algo, o lo investigas tú o nadie va a venir a tocarte a la puerta, o no te va a entrar un correo. Cuando te des cuenta, no te va a entrar un correo en la pestaña de recibidos que sea, aquí tienes las opciones, ¿no? Te las tienes que buscar tú. Te las tienes que buscar tú, y Claro. eso es así. Ujú. Mm. Vale, pues las salidas profesionales, vamos a hacer ahí un pequeño resumencillo. Tenemos la oposición para ser un trabajador de un colegio normal y corriente. Luego tenemos centros privados y concertados y cooperativas, que esto se puede acceder por contratación. Lue- Contratación directa. Contratación directa, es decir, tú vas pues como el que presenta el currículum en un bar o en cualquier otra empresa. Eh, Luego tendríamos la... ¿Qué tendríamos? Luego tendríamos, o Ah, sea, vale. tendríamos Ah, sí, así. Vale, vale, disculpa. Disculpa. Como por ejemplo nosotros, que es montar un centro, un pequeño centro educativo, como por ejemplo nosotros que tenemos una academia y desarrollamos nuestra función de maestro ahí, de manera privada y, bueno, pues dando un servicio extra a lo que se enseña en los colegios. Y luego, pues nada, lo que tú comentabas, que dentro de la propia oposición, pues hay a dos o tres, diferentes ramas. varias diferencias entre los ámbitos a los que se puede optar: hospitalarios, centros de educación Sí, especial o el maestro de un colegio normal y corriente. sí. De acuerdo. Vale, pues perfecto. Ya está, ya. De esto ya lo tenemos medianamente claro. Vale, lo de las salidas profesionales, ¿cómo ves la opción dentro de España, fuera de España? Este tema, ¿qué opinión te da a ti? A ver, el problema que yo creo que hay, o sea, a ver, hay posibilidades dentro de España. Ujú. Yo siempre diré que dentro de España hay muchas posibilidades de trabajo, pero no están bien enfocadas o no han sacado el partido que se debería. Como tú y yo, por ejemplo, sabemos, pero ya lo explico, en cada comunidad autónoma tenemos una bolsa de trabajo diferente, unas oposiciones diferentes, así que el que está en Andalucía no tiene las mismas oposiciones que el que está en Murcia, o el que está en Valencia o en Madrid, ¿vale? Entonces, sí que hay posibilidades de trabajo en España, Claro, sí, claro que la hay. pero yo sigo pensando y siempre lo diré, y es algo que siempre he dicho, es que la ratio
de alumnos que entran a grado de primaria, infantil o educación en general, la nota de corte debería de subirse muchísimo más. ¿Por qué? Sí que hay trabajo dentro de España, sí que hay trabajo también fuera, pero hay mucha demanda. Hay O sea, sobre. perdón, hay mucha No, oferta. para que no entienda lo que quiere decir es que hay un exceso en el número de maestros. Sí, Es eso. pero todo viene en que la nota, en otros países, por ejemplo en Finlandia, la nota de corte de un maestro está en la misma en la misma nota de corte que un medicina. O sea, Ujú. porque realmente estamos tratando con personas. No podemos entrar a la carrera con un 5. No se debería de permitir que alguien se entrara. Hace muchos ¿Por años que qué? ya no Porque está en un ahí, 5. Hace muchos años que ya bueno, no está en sí, un 5. Ya, pero, pero. pero, pero 5 o 6, 5 o 6. Estamos Ya, hablando de que ese cuello de botella estamos abriéndolo para gente que realmente no tiene vocación. Es decir, pues sí que como no me ha dado la nota de corte para ingeniería de no sé qué, voy a meterme en ya. educación. Y eso pasa mucho. ¿Qué pasa? Que cuando terminamos la carrera somos muchísimos y realmente en vocación yo creo que podemos reducirlo a la mitad. Mm, claro. Y que sí que este trabajo sí que se premia. No es que se premia, sino que es necesario el aspecto vocacional. No se puede olvidar, no se puede olvidar ese aspecto. Entonces sí que hay trabajo dentro de España, Ujú. evidentemente. Es verdad que las pruebas de oposición son duras, que hay que Claro, llevar un claro. previo trabajo, que es... O sea, estudiar una oposición no es Ale, de hoy para mañana. Venga, voy a ponerme a estudiar una No, en el oposición. No, proceso de estudiar una oposición se convierte en tu trabajo. Se claro, es convierte tu en tu trabajo. trabajo y debería de tenerse muy en cuenta las capacidades. Debería de haber alguna, yo siempre lo he dicho, debe de haber alguna prueba que te valore a ti como maestro, porque hay muchos Aunque tú tengas maestros, los estudios, aunque tengas los sí, estudios, si puedes ejercer o no puedes ejercer. o incluso esos maestros que están ya dando clase, que ya no que tienen Mm, por así decirlo, su plaza, sí, se debería de, yo siempre he dicho, yo soy muy partidaria, yo firmaría de que todo maestro que tuviera su plaza, todo maestro que estuviera colocado en el sitio que sea, debería de tener unas pruebas cada X tiempo para ver si esa enseñanza se está haciendo de manera adecuada, porque esa persona está quitándole el puesto a una persona que sí que realmente tiene vocación. Entonces sí que hay trabajo en España, yo apostaría porque salimos muy bien preparados, ujú, pero no se recogen todos aquellos recursos que tenemos, no se utilizan bien. ya, Entonces, hay trabajo, se puede, pero tendrían que haber sesiones rutinarias de control. claro. El problema, lo de hay trabajo, es que depende de que el Estado convoque oposición. En la mayoría de los casos, porque yo, por ejemplo, de toda la gente que yo conozco y que estudiaron con nosotros, nosotros dos somos los dos únicos que hemos montado un negocio por nuestra parte. Entonces, todo el resto de alumnos, estamos hablando de muchísima gente, está esperando, o gente que ya tiene su puesto, pero el resto o se han presentado a una oposición y están en esa bolsa de trabajo, o están esperando a la próxima oposición, o así. Entonces, sí que hay trabajo, pero depende de esa oposición y de que tú te posiciones, nunca mejor dicho, mejor o peor para un puesto. Eso es así. Eso es Sí, así. eso es así. Y si no, pues luego pues tienes la opción de montar tu propio negocio e intentar ganarte la vida ahí. Sí, y eh, bueno, para mí, uno de los principales problemas de la oposición es que si te dedicas a la oposición no solamente tienes que dedicarte a eso. Claro. Lo decimos por experiencia propia, Ujú. porque estábamos trabajando y haciendo y preparando las oposiciones y fue inviable, no se puede. Por lo menos yo, que si voy, tiene que ser al 100%, si no, yo lo siento mucho, pero no me presento. eh, es inviable. Entonces, Claro. prepararse unas oposiciones, por favor, cualquier persona que se haya preparado a oposiciones, que esté preparado psicológicamente para enfrentarse a los años más difíciles de su vida, Claro, ¿vale? claro, claro. Lo que pasa que mientras está el proceso de que tú te estás preparando la oposición, resulta que durante esos meses tienes que pagar una casa, tienes que pagar, te apetece seguir comiendo por lo que sea, porque tienes ese capricho tú de todos los Sí, días comer, por lo menos, aunque sea
2 veces al día. Una Ducha. ronda varilla, aunque sea. Sí, sí, y un básico de agua del grifo. Sí, eso es así. Sí, eso es así, pero claro, luego está la realidad. Claro, está muy bien decir que te tienes que dedicar todo tu tiempo a estudiar una oposición, pero ¿y cómo vivo? Bueno, pues sí, estudiaré debajo de un puente. Perfecto. Oye, Perfecto. una mantita y ya está. A ver si van a ser toquejas. Es que de A ver verdad. si van a ser toquejas. Vale, vale. Vale, ¿algo que quieras comentar? ¿Algo que quieras tratar sobre esto? Yo creo que este punto ha quedado muy claro. De Sí que, acuerdo. vale, hay trabajo dentro de España. Sí, claro, sí, se Y fuera puede. también. Claro, Pero hay que currárselo. claro, correcto. Vale, pues vamos con la pregunta siguiente, que esta te pone a ti en el punto de mira, en el ojo del huracán. Vale, Dime. vamos a ver. ¿Nos puedes comentar exacta? ¿Esta será la entrevista donde más tonterías digamos? No, Posiblemente. no, hay confianza. Venga, venga. Vale, me gustaría saber y que nos cuentes un poco cuál es el cargo que tienes actualmente o a qué te dedicas o qué es lo que haces exactamente. ¿Me lo puedes comentar o se te ha olvidado o lo que sea? No, no se me ha olvidado. De hecho, mañana nos vemos. Maravilloso. Mañana lunes. Nos vemos. Ay. Pues mira, el cargo que tengo en la empresa que monté con Juanjo es el mismo que él. Somos maestros normales y corrientes que damos nuestras clases, intentamos darlas No de lo la quiere mejor decir, manera. pero ella es la directora. Es la directora del centro. A efectos legales, ella es la directora. Bueno, pero realmente da igual lo que aparezca en los papeles. De acuerdo. Ya, es cierto, Nosotros es nos cierto. tratamos, nosotros somos, bueno, para quien no nos conozca, somos amigos desde que somos pequeños. Y por casualidad de la vida terminamos estudiando lo mismo y por casualidad de la vida pues tenemos una empresa Sí, bueno, juntos pues casualidades que se van amontonando una detrás de la otra y por aquí vamos. y realmente pues Juanjo y yo tenemos la misma función dentro de la empresa que es intentar enseñar de la mejor manera Ujú. posible buscando nuestros recursos porque todos los recursos que sacamos prácticamente yo creo que el 90% son todos nuestros, No todo, prácticamente todo. todos y la verdad es que sí, es eso, dar clases, orientar. Si tenemos algún alumno con algún problema en el aprendizaje, siempre intentamos orientarlo. También ahora, con los títulos que me he ido sacando, podemos derivar Ujú. a psiquiatras, psicólogos, pedagogos. Entonces, pues, son Sí, un bueno, poquito de todo. En verdad, nos estamos reinventando cada 2 por 3 para poder pues, ofrecer algo mejor y estar ahí. y También, yo creo claro. que el hecho de que seamos Mm. dos, los alumnos cuando vienen son muy cercanos con nosotros Hombre, claro, y eso tiene, eso es así. Y que al fin y al cabo eh, trabajas con personas y trabajas con gente, trabajas con niños, con adolescentes, gente que probablemente va a ver en ti una figura. Esto está, a lo mejor queda como muy exagerado, pero no es así. Una figura en la que apoyarse en ciertas cosas. Y eso es cierto. yo lo que yo echaba mucho de menos después de que terminamos el colegio es que los alumnos pasábamos a ser números. Ujú. Y creo que muchos de nuestros alumnos que vienen a estar con nosotros y que aprenden con nosotros están muy a gusto también, aparte de porque estás allí, se les da las condiciones que se tienen que dar, es que ellos pasan a ser personas. Claro, O sea, si un alumno tiene un problema, yo es que lo veo todos los días, es que ya sé lo que le pasa. claro. Entonces, acabo la clase, oye, estás bien, necesitas ayuda. Esa cercanía a lo mejor es la que haría un poquito de falta dentro de las aulas también, Pero pero bueno, también, pues también es muy complicado. la- Eso no se le la- puede, lo, eso no se le puede achacar al no, resto de no, no, compañeros lo porque entiendo, es lo entiendo. imposible cuando tienes 25 alumnos y en una circunstancia pues que no es la mejor para que tú poder atender uno a uno. Claro. Claro. Y aparte, bueno, se te olvida comentar que dentro de la empresa pues también todas las funciones de gestión y organización de capital, dinero, etc., pues bueno, es compartida por ambos, pero claro, Organización de clases, horario, entrada, salida, todo está organizado por nosotros dos, entonces pues sí que muchas veces y que eso nadie te decimos, enseña, ¿eh? Y que eso nadie te claro, enseña. Nadie te nadie enseña te a llevar una enseña, empresa. Nadie te enseña a claro. llevar una empresa. Entonces ha sido para mí
y yo creo que para Juanjo también, ha sido el proceso de aprendizaje durante estos 4 o 5 años Está que llevamos con la siendo, academia abierta. está Sí, siendo. sí, porque sí que estamos desarrollándonos mejor como profesores, maestros, 100%. 100%, estamos aprendiendo muchísimo, nos seguimos formando, no hemos parado de estudiar en todo este tiempo. Y luego aparte, la parte empresarial, que podríamos Claro. englobarlo todo lo que engloba una empresa, estamos aprendiendo también, seguiremos aprendiendo y seguiremos mejorando. Y luego también en el canal de YouTube Claro. y en nuestras redes sociales, que sí que hemos estado mucho tiempo sin subir nada o sin darle mucho juego, pero es que, claro, pensad que es que somos 2 personas que nos tenemos que dedicar a nuestros alumnos, que para nosotros es la principal, es nuestro principal trabajo. Claro. Lo demás lo hacemos porque nos gusta y porque, evidentemente, Claro. una cosa también. Eso es. Y que es lo que yo te comentaba, que nadie te enseña eso. Y es aprender tú después de darte 20.000 palos y darte 50.000 tortas y que te... Eso es. y verte que te engañen, que no te vaya bien. Claro, todo eso, bueno, son experiencias que, pues, al final una persona que se saca una oposición y va a su trabajo de su colegio todos los días, pues ni vive ni conoce. Que no quiero decir que sea mejor o peor, evidentemente, es diferente, es otro punto de vista. Yo personalmente, desde mi punto de vista, yo prefiero esto 50.000 veces, pero no porque trabajar en un colegio me parezca fatal o no, es por gusto personal. Entonces, como siempre lo comentábamos, la satisfacción personal pues debería de estar en un punto interesante en nuestras vidas si queremos estar plenamente felices por mucho tiempo o por lo menos por el tiempo que se pueda lo máximo alargar. Yo lo considero así. Sí, 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 totalmente. Correcto. Vale, pues nada, vamos a echarle un vistacillo a la siguiente pregunta. Venga. Vale, coméntanos un poco tu bachillerato, por favor. ¿Qué estudiaste en bachillerato? ¿Cómo hiciste en selectividad? Y bueno, por aquí un poquito y vamos viendo. Vale, esto es una cosa que tengo que remarcar mucho y es que el paso de cuarto de la ESO a bachiller, en ese año, que yo hacía ese cambio, apareció el bachiller de arte dramático, música y danza, pero apareció en Caravaca, yo era de Calasparra y me tenía que desplazar todos los días a Caravaca para hacer ese bachiller, ¿vale? Yo tenía claro que quería hacer algo de música, no sabía el qué, no sabía el qué. Una de mis opciones en algún momento fue maestro, pero dije, oye, mira, esta parte me gusta mucho, has sacado este bachiller, voy a probar. Voy a probar a ver qué tal. O sea, porque también las letras me gustaban mucho, latín, griego, toda esa parte también me gustaba mucho, pero al final me decanté por música, no sé por qué. Me gustaba mucho y dije, voy a probar. El bachiller era muy práctico todo, teníamos muchísima teoría también, pero era muy práctico. Mi bachiller, que nosotros dimos en ese momento, no el que hay ahora, era enfocado 100% en arte, dramático, música y danza. Y en eso giraba. Ahora he de decir que el mismo bachiller que se llama igual, está enfocado a las artes plásticas. Aunque tengan algo de música, de dibujo técnico. Yo dibujo técnico no di en mi bachiller. ¿Por qué? Porque para eso ya estaba el bachiller de artes plásticas, que estaba en otro instituto, ¿vale? En mi instituto tenía el bachiller de arte dramático, música y danza, pero dábamos lenguaje y música y lenguaje musical, práctica musical, que eran 2 asignaturas diferentes, estudios de la historia de la música, dábamos un poquito de baile, dábamos también anatomía, porque tenemos que saber nuestras partes del cuerpo. Era un bachiller muy interesante. Orientado básicamente a música y danza. Sí, sí, el 100% orientado a música y danza. He de decir que el que está a día de hoy no tiene prácticamente nada que ver con el que yo hice, por las correcciones de la ley de educación que todos conocemos. Entonces, sí que aquí tengo que abrir un paréntesis. Por favor, si es un bachiller de música, arte dramático y danza, no entiendo qué hace otras artes ahí, porque para eso estaban divididas. Ya. Sobre todo porque si alguien quiere estudiar música, no tiene por qué ir al conservatorio. Se tiene que dar esa opción. Y si no se da esa opción, no lo oferten. Cierro paréntesis. Sigo.
La verdad es que fue un bachiller a mí me gustó muchísimo. Cancelada, cancelada, Pero es que es la cancelada en el verdad, ministerio. me da igual, pero es la verdad. O Vale, vale, sea, vale, si vale. arte dramático, música y danza, no entiendo que hacen otras asignaturas que no tienen nada que ver. Vale, vale, ya está, cálmate, por favor. Dios. Eh, y nada, mi bachiller, la verdad es que tuve profesores muy buenos, la verdad. Fueron excelentes. A mí me gustó muchísimo mi bachiller, me lo pasé pipa, o sea, me Ujú. lo pasé súper bien. Y Y abro con otra vez ese... otro paréntesis. Vale, vale. El bachiller de arte dramático, música y danza sí se estudia, sí es difícil y sí hay que Claro. empollar. ¿Por qué no? Pues claro, ¿por qué no? Porque cierro paréntesis y digo, ¿por qué? Porque muchas veces se tiene la opción y muchas veces se oferta como, no, es que si no quiere ir a letra o no quiere ir a ciencia, pues métete al bachiller de arte y ya está. Yo desde mi punto No, de vista, mira, yo viví esa época, yo te lo digo desde mi punto de vista, yo viví esa época contigo y, o sea, bueno, no vivir físicamente, quiero decir que ya nos conocíamos y éramos amigos y estudiábamos juntos y yo nunca consideré ese bachillerato pues otra opción. ya, pero se tiene esa estigma social. Y, o sea, pero realmente que yo lo he escuchado muchísimo y es algo con lo que tenemos que seguir luchando y con lo que se tiene que conseguir. Ujú, Que un bachiller de artes tenga el mismo reconocimiento que uno de ciencias, de ujú, tecnología, el ciencia tecnológico, me da igual. Debería de tener. Pues yo hice ese bachiller y mi selectividad, claro, como hacía poquito que se había implantado, no había mucha información. Mi bachiller fue un poco, o sea, mi selectividad fue un poco confusa. Explico por qué. Yo hice, cuando hacemos la selectividad, la BAU, PAU, como lo queramos llamar, tiene una parte general y una parte específica. Esa parte general yo la hice con todos los bachilleres que había en ese momento en Caravaca. Pero la parte específica tuve que desplazarme a Murcia a hacerla. De hecho, en nuestra facultad de educación ujú. ya estaba todo encaminado. Ajá. Eh, de hecho, con el profesor que tuvimos luego en la carrera, y el examen fue allí. Yo en mi caso cogí lenguaje y práctica musical, historia de la música. Pues eran las asignaturas que más me gustaban, las que mejor llevaba y la verdad es que fue bastante bien. Saqué Ujú. muy buena nota en bachiller. Mi parte específica no fue fácil. De hecho, yo recuerdo que para lenguaje y práctica musical, para todas las personas que se presentaran el mismo año que yo, nos estudiamos como 200 partituras de memoria, teníamos que saber analizarlas, bueno, un caos, y luego fuimos al examen y no era ninguna de esas 200. Pero bueno, Bueno, fue bien. señores, pues hoy vengo a poneros este disco. Aquí era una de Sí, estopa, sí, era sí. una, era una de estopa. De hecho que era una nana de algo, era una nana de algo, y nos quedamos todos como, pero por favor, que no han puesto. Pero fue bien. La verdad es que el profesor también nos echó un poco porque sabían que la habían liado, entonces nos echó un poco de mano y tal, pero bien. Entonces, vale, tú accediste a la carrera por el bachillerato de música y danza, ¿no? De Sí, ya arte dramático. arte dramático, música y danza. De acuerdo. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo entré por el bachillerato científico-tecnológico y pues nada, o sea que fíjate, quiero decir que bueno, no hay un único camino y no hay una única vía para llegar a un punto, para que veas a un punto que al final es el mismo y fíjate, Ya que estamos. sí, por qué ramas tan distintas? Vale, Sí. pues muy interesante. La cosa es que no hay que tener miedo pues bueno, pues vamos a probar por aquí y si sale la cosa bien, pues sale, Bien. sí. Bueno, entonces, eh, entramos en la carrera y entra a la Universidad de Murcia, ¿correcto? Entra a la Sí, Universidad de Murcia. es decir que cuando yo eché la prescripción para poder, pues la típica la prescripción que tienes que hacer cuando vas a hacer la selectividad para ver en qué carreras te dan la nota una vez que Ujú, tienen tu resultado. correcto. Yo tenía filología hispánica, tenía trabajo social, educación social, grado de primaria y la verdad es que a mí me dio una nota para todo y al final opté por la última opción que tenía. O sea, siempre teniendo la opción de la Escuela de Arte Dramático de Murcia. Entonces, claro, al final opté por el grado de primaria y dije, pues bueno, pues como sé que en el último año puedo hacer música, voy a hacer esto, que es una opción que yo me planteé
y que, oye, me gustaba. Y Mm. dije, pues voy a hacerlo. O sea, que podía haber entrado en cualquier otra carrera de las opciones que yo puse, pero elegí esa. ¿Y qué tal la experiencia en la Universidad de Murcia? A ver, yo tengo un poco de sentimientos encontrados con eso. Bueno, pues como todo el mundo. Ya. A ver, la experiencia fue buena, no voy a decir que fue mala, pero sí que me remonto a lo que dije hace dos o un vídeo. Hay profesores que no te lo ponen fácil, no entiendo el por qué. Me gustaría alguna vez hacerle una entrevista y preguntar por qué lo hacen tan difícil, para entenderlo, Sí, claro. simplemente. Porque realmente son personas que han pasado por el mismo camino que nosotros y no deberían de ponerlo tan difícil. Sí que tiene que haber, eh, pues sí, Un nivel de exigencia, un nivel de claro, exigencia se sí, entiende. pero un nivel de exigencia que sea algo normal. Sí, claro, claro. Y que tú estás viendo que de tu clase, de una clase de 70 personas, al final te aprueben 3 cada convocatoria, pues evidentemente el problema no es del alumnado. Evidentemente el problema no es del alumnado, el problema lo tienes tú como profesor que o no estás enseñando bien o estás exigiendo unos contenidos que la gente no es capaz de entender, ya sea porque no tienen cierta base de conocimientos previa, como por ejemplo podría darse en tu caso. No, Sí, no tiene sí, una sí. cierta base de... Pero es que tampoco se me ha exigido tener esa base de conocimientos para estar aquí. Tú me la Claro, estás exigiendo porque tú consideras que eso tiene que ser así y bajo tu criterio eres el que va a decidir que yo apruebe o suspenda. Así de claro, claro. Al final tú claro. tienes, al ser profesor, la libertad de cátedra, mi clase es mi cortijo y aquí mando yo. Eso es así. Parto la pana, yo. Claro, claro, y así esa es la Claro, actitud. pero bueno, en líneas generales la experiencia fue muy buena, sobre todo el último año de carrera, para mí fue el mejor, con diferencia. Mm. Los profesores súper entregados, que no digo que los otros cursos no tuviera, pero no era Pero algo general. fue diferente, fue diferente. Pero el último año de carrera fue maravilloso, o Mm. sea, aprendí más que en los 3 años anteriores. Profesores súper implicados, Correcto. profesores que, Sí, sí, que sí. si te tienen que dar más horas en su despacho te la dan, si tienes que hablar con ellos, puedes hablar de cualquier tema. También es que nosotros tenemos la ventaja de que en nuestro año éramos muy poquitos los que entramos a mención de música. Es que la mención de música suele ser muy poco. A ver, esa mención, esa especialidad, está ya como tú ya Para los prevés. Sí, astronautas. sí, no, mujer. Me refiero, sí que tú tienes que tener una predisposición a entrar ahí. Tú tienes que tener una Claro. predisposición a entrar ahí, porque si en tu vida has hecho nada de música o lo máximo de música que has hecho ha sido ponerte un disco cuando venías para acá, pues probablemente ni se te pase por la cabeza optar a esa mención. Entonces, La del grillo mojado. claro, exactamente. Si cantas menos que un grillo mojado, pues ¿qué vamos a hacer? Un saludo Claro. a... Al grillo. un saludo, un saludo. Espero que estés bien por Nerpio. Por lo demás, por lo demás, por lo demás todo bien. Por lo demás todo bien. Fue un año muy... Cántela. No. Nada, fue una experiencia muy... Estuvo muy bien y los profesores eran muy buenos. mm. La verdad es que ¿La, quitando uno, todos los demás ¿La estaba bien. recomendaría o no la recomendaría? Sí, 100% la recomendaría. Hay profesores muy preparados que sales, pero vamos, sales ya que sabes. Es que realmente cuando tú haces ese último año de carrera, es que yo estaría porque los 4 años de carrera fueron igual. O sea, que si tienes claro qué es Ya, esto, que hagas esto. que tuvieras la opción de, ya, bueno, Sí, necesitas ciertos conocimientos básicos sí, anteriormente. sí, sí, pero que los Entonces, bueno, maestros en este último año nos enseñaron lo que no estaba escrito. a lo mejor que no fuera un año solo y que fueran varios, Podría también, podría ser, podría también. o que a lo largo de los También cursos te se, digo, dime. yo otro año como el último año no me pego de saber la panza de trabajar. Ya, bueno, Ah, claro, ya también, pero bueno, eso forma parte del camino. Era una panza de trabajar. A ver, mi examen, bueno, a ver, evidentemente, yo prácticamente soy de bailarín, soy un espectáculo. Bueno, a ver, no es por nada, no es por echarme flores, pero eso es una cosa ya digna de ver. De lejos, pero de es que claro, lo hemos dicho, nosotros teníamos una asignatura el último año que música era en música en movimiento. movimiento
tiene una asignatura en la cual tenés que aprender baile. Y te Y los tienes que saber tanto de chico como de chica, porque claro, si te faltaba una chica, tú tienes que hacerte chica, y si te faltaba un chico, pues tú tienes que hacerte chico. que Entonces, se podría sería decir súper que esa complicado. asignatura era mi especialidad. Yo ahí es donde mejor me he desenvuelto. Se podría decir que para mí fue una de las asignaturas más prácticas y dolorosas hablando de mi tema de pies. No, eso O está sea, claro. de tanto salto, yo recuerdo que una de las últimas clases que tuvimos todos los de la mención, que fue buenísima, estábamos todos metidos dentro de una clase, empezamos a quitar sillas de todo y pusimos las músicas para bailarlo y ya la gente ya se sentaba en plan de Dios, no siento las piernas, me quiero Vámonos de aquí, morir, vámonos de aquí. vámonos de aquí. Y la verdad es que fue bastante bien a prácticamente todo el mundo, porque por lo mismo, porque los profesores eran de verdad excelentes. O sea, Geniales, sí, 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 es cierto. si estamos hablando de profesores en la Universidad de Murcia, mención música, 100% recomendable. Y yo creo que cualquier persona a la que le preguntéis que haya pasado por esos profesores os van a decir lo mismo. De los de por el camino de por en medio, bueno, pues hay de todo. Yo qué sé, se podría decir muchas cosas que no vamos a mencionar. Y pasamos a la siguiente. Venga. Ay, señor. Vale, bueno, pues esto ya hemos terminado de comentar un poco de tu camino, de cómo entraste a la universidad, cuál fue el camino que elegiste. Y bueno, ahora cuéntanos, posterior a la universidad, formación posterior, máster, estudios de lo que sea. Yo terminé la carrera y terminé un poco saturada, que yo creo que como todos, terminamos muy saturados el último año de carrera ya. Lo único que queremos es ponernos a trabajar y pensar que no quieres estudiar más. Claro. Y quien te diga lo contrario. Entonces terminé la carrera, Ujú. en este caso el grado de educación musical. Ah, menos mal que no lo has dicho. ¿Qué tiene que ver eso ahora? Pues ya lo sabe la gente, llevamos todo el rato hablando de eso. Y si lo quiero decir, lo digo. Venga, vale, crack. Y nada, no hice máster, consideré que el máster no era mi prioridad, pero sí que me seguí formando en otras cosas. Por ejemplo, hice Yo terapia. puedo constatar que Vanessa tiene una carpeta llena de títulos porque yo no sé los cursos que ha hecho. Eso es una cosa espectacular. Yo no entiendo, yo no entiendo, yo no entiendo. Bueno, pues cuando tienes ratos libres, pues te pones a hacer cositas Ay, pero y esa es la enfermedad. ay, pero qué ratos libres. Pero qué ratos libres. De verdad, No, no. qué pesado, Qué ¿eh? bizarro. No, sí, sí, ella se ha seguido formando mucho. Cuéntanos, Vanessa. Pues he ido haciendo muchos cursos, pues, por ejemplo, inteligencia emocional, neurociencia, pero a la hora de aplicar en la educación, terapia, ¿cómo era? Es que hay un montón, es que tengo Pues terapia, claro, ¿cómo pero era? No sé, no me acuerdo, me queda en terapia blanco. y ya que la gente complete. Terapia algo. Sí, era como, no, pedagogía terapéutica, Mm. perdón, pedagogía terapéutica y también pedagogía terapéutica en el aula o en la aula hospitalaria, porque recordamos que también está en esa aula en Correcto. oncología. Ujú. También he hecho detección e intervención en necesidades específicas o especiales, cómo poder verlo en un niño, cómo poder detectarlo y cómo poder también diagnosticarlo o derivarlo, porque muchas veces sería una cosa que yo echaría muy en falta en los profesores y que nos enseñaran cómo detectar realmente todos esos casos y cómo poder derivarlo Sí, porque hay a algo algunos, externo. sí, claro, porque hay algunos que se ven A simple vista. a simple vista, pero hay otros que requieren su parte de investigación o de indagación y de tratar al niño con, o a la niña con diferentes recursos que tú tienes, pero que o te los buscas tú con tu formación o a ti no te enseñan a eso, ¿es cierto? Claro. Claro, y un tema que siempre me ha interesado mucho, que también me he formado en lo de las inteligencias múltiples, Ujú. porque sí que tenía muchos alumnos que tenían inteligencias múltiples y realmente pues me he seguido formando también en lo que realmente me gustaba Claro, dentro de la educación. una vez que ya estás fuera de cualquier sistema de enseñanza que sea obligatorio, por así decirlo, es decir, tú entras a la carrera y tú no puedes elegir qué estudias, estudias un programa que ya viene dado por su parte. Claro, Pero una vez que ya sales de ahí y ya tu formación depende de ti, pues ya te centras en estudiar las cosas que te apetezca o que te gusta o sobre las que te quieras formar como de manera voluntaria. claro, y pues ahora mismo no me planteo estudiar un máster a corto plazo, No pero es sí a necesario largo plazo. tampoco.
A largo plazo me gustaría estudiar algún máster, Pero por pero, gusto. O pero sea, por gusto, sí, claro, por decir, pues voy a sacarme esto. el máster, lo que sí que hay que mencionar es que para la gente que quiere opositar, sí que da puntos. Da puntos para la oposición como mérito. Sí que da puntos del hecho de tener un máster. Para algo más, para. Dan más puntos si tienes cursos, o sea que máster no, sería algo que sí que está bien, pero si hacéis cursos que son homologados para oposiciones, que los pueden ofertar cualquier universidad, incluso cualquier empresa privada, eh, también es una opción. Sí, claro, Si claro, claro. Si tú consideras que los másteres que en ese momento tienes opción a. O no puedes pagarte un máster cuando termines la carrera, o no consideres que sea el momento, no pasa nada porque no es una. No son estudios que se requieran para tú terminar tu formación. Si quieres ahondar sobre un tema, puedes hacerlo, pero en principio no sería un requisito indispensable para poder realizar tus funciones de maestro con total normalidad. sí, Así es. exactamente. Vale, pues ahora dejamos un espacio aquí en blanco por si quieres dar algún consejo a gente que sea estudiante y que nos comente, o si quieres dar tu opinión sobre algo. Este espacio es así para ti y yo, pues bueno, entraré ahí a dar un poco de leña y ya está. Pues yo creo que Vale, realmente Vanessa, muchas gracias. Nos despedimos. el único consejo que les daría, porque yo creo que realmente el mejor consejo que te puedes dar es uno a uno mismo, porque no te conoce nadie mejor. Pero si yo tuviera que dar un consejo a alguien es que hiciera realmente lo que le gusta. Haz la carrera, grado, módulo, como si no quieres estudiar nada porque te apasiona la ganadería, Correcto. la fontanería, el bañonería, da igual, o sea, hazlo. Hazlo y da igual lo que te digan los demás, porque en mi caso, sí, porque yo soy muy cabezona, quien me conozca lo va a saber, y yo me encabezoné en que quería hacer mención de música y la iba a hacer y me daba igual lo que me dijeran, pero sí que había muchas vocecitas alrededor que no, música no, inglés, francés, en general, y Y al final, al terminar justo eso, nos encabezonamos en que quisimos montar un negocio y había muchas voces diciendo, no, tal, no sé qué. entonces realmente el único consejo, si yo tuviera que dar un consejo a alguien es haz lo que realmente quieras hacer con tu vida. No hagas nada de lo que te digan. Es decir, si tú estás convencido que tu futuro va a depender de que seas bombero, porque te encanta y te apasiona, hazlo y ya está. O Y si sea, te da igual. apisona también, y si te apisona también. También. Entonces, si yo tuviera que dar un consejo sería ese. Yo creo que eso también vale, que a lo mejor el adolescente o la adolescente que esté viendo esto, es muy difícil plantearlo desde ese punto de vista, pero llega a un punto, o aunque no llegue a un punto, tienes que plantear las cosas, que tienes que hacer las cosas para contentarte a ti mismo, no tienes que hacer las cosas para contentar a nadie. Claro. A lo mejor es un consejo un poco arriesgado. Tampoco, tampoco te puede olvidar que tú. Hemos venido a jugar. No, claro. Tampoco te puede olvidar que tu familia siempre va a querer lo mejor para ti y que tus padres van a estar ahí. Vale, perfecto, sí. Pero si tu padre quiere que estudie abogado, pero tú quieres ser diseñador de videojuegos, eh, si lo que te apasiona es ser diseñador de videojuegos, va a entrar a la carrera de Derecho y va a Va ser a un. durar 2 años O va, o, y va, te va a... o va a terminar la carrera de Derecho y vas a ser un abogado pésimo, porque vas a estar ahí toda tu vida haciendo el perro porque no estás a gusto, porque no es tu sitio y porque has entrado obligado. No hay que hacer nada por contentar a nadie. El único que tiene que al final quedarse contento y el que tiene que irse a la cama sin tener la cabeza como un bombo diciendo, pero ¿para qué estaré yo aquí? O ¿para qué habré hecho yo esto y ya no tengo vuelta atrás? Ese eres tú mismo o tú misma. Entonces, el consejo yo creo que sería, eh, ve para adelante y no te engañes. No te engañes a ti mismo, no te engañes a ti mismo, que eso trae muchos problemas
a la larga. Sí, es que levantarse todos los días para ir a un trabajo que no te gusta, Mm, claro, eh, tiene que ser complicado. Tiene que ser mortal, muy complicado. mortal. Entonces, Pues, chicos, este es el consejo. vale, El mini consejito de hoy es, pues yo creo que ha estado muy bien. ¿Quieres comentar algo? ¿Algo que se te haya quedado entre medias? pues solamente decir que si tenéis alguna duda, en la medida de lo posible vamos a ir contestando todas las dudas. Tenéis todas nuestras redes sociales, ¿Correcto? tenéis YouTube, os dejaremos también en el banco de abajo, pues, por si queréis preguntar por Instagram, que hay mucha gente pregunta también por Ujú, Instagram. Por Facebook también podéis hablarnos, o incluso por email. Así correcto. que cualquier duda que tengáis, en la medida de lo posible, pues por suerte, por desgracia, conocemos mucha gente y podemos preguntar, Hombre, por porque desgracia tampoco, mujer, tampoco eso. ya, ya, pero es que de verdad, ¿eh? Y que realmente muchas veces, muchas preguntas que nos hacéis, todos no lo sabemos, nosotros no lo sabemos todo, necesitamos ver, necesitamos preguntar. Claro. Entonces, si tardamos en contestar es por eso, no es porque estemos a la bartola, ¿vale? Bueno, pues nada, pues lo dejamos por aquí, si te parece bien, y pues nos vemos en la siguiente entrevista. Venga, Venga, vale, venga, nos vemos. Hasta luego. hasta Adiós. luego. Adiós. Chuchu.